Muy buenas tardes, bienvenidos un martes más, penúltima sesión del año 2024 de este martes, Mi Trading, como siempre conectados para conocer la actualidad del mercado y yo además hoy con una pregunta muy directa y muy clara para hacer a Giancarlo. Giancarlo Prisco, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Fijaos, estamos a martes 24 de diciembre, martes 24, y aún no entiendo bien qué pasó la semana pasada, qué ocurrió el miércoles, cómo el mercado se desplomó de esa manera. em, si la Fed tomó una decisión adecuada, si se equivocó, si es el comienzo del final o el principio del comienzo de este gran mercado alcista que tanto está durando, si realmente es un barrido, un retroceso agresivo como el que ya vivimos en el mes de agosto. Y le he estado dando vueltas y he leído muchos artículos y he visto muchos vídeos y he escuchado a analistas y no acabo de tener las cosas claras, como supongo que muchos de vosotros. Así que directamente, Giancarlo, por ahí van los tiros hoy y eso es lo que te pregunto directamente en el día de hoy, martes 24 de diciembre. ¿Qué narices ha pasado en el mercado? ¿Ha Es una gran acertado pregunta. Powell? ¿Se ha equivocado garrafalmente? ¿No le quedaba otro remedio? Vamos a intentar armar las piezas de todo este gran puzzle y quedarnos con una idea de lo que ha ocurrido. Giancarlo Prisco, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, hemos tenido un regalito de Navidad, digamos así. Propiamente no agradecido, pero la caída la vi en directo. La verdad que la cosa me dio un poco despistado a partir de las 9 cuando empezó a caerse fuerte el mercado, ¿no? Luego he entendido, media hora después más o menos, entendí qué estaba pasando y luego lo he podido con calma estudiar porque hay toda una serie de razones atrás de esto. En realidad, todo lo que habéis escuchado no es la verdad de lo que habéis visto. Así que tenemos que hacerlo, verlo de una forma a pieza, ¿no? Para evitar de no, intentaré darle un cuadro lo más claro posible porque en realidad lo que ha pasado es una cosa que depende de que realmente la mayoría no tiene idea y que no son completamente equivocadas también algunas, lo que has contado un poco la rueda de prensa, los noticiarios, etcétera. Allora, empezamos de lo que cioè del hecho de la Fed, porque si no se convierte en un jaleo y luego os dico yo lo que he visto. Allora, lo que simplemente ha hecho la Fed es rispettare la aspettativa del mercato, una riduzione de 25 puntos base, questo la speravamo todos, llevando los tipos a un range entre el 4,25 y 4,50. Eh, Esta decisión ha llevado a un cambio en el enfoque de la política monetaria, es decir, después de un par de años más o menos, el enfoque de la Fed se ha movido de nuevo a la inflación y no más al mercado laboral. Y la inflación viene vista como el riesgo más importante por la economía estadounidense. El presidente Powell ha enfatizado este nuevo orientaciones con la proyecciones que por el 2000 que se han cambiado completamente porque han perdido coherencia y prácticamente el target famoso del 2% llega más tiempo de lo previsionado. Y se habla que la inflación llegará a un 2,5 al final del 2025 y no el 2,1 como era previsionado a septiembre, que el 2% se llegará no el 2026, sino el 2027. Esta es la primera tontería, luego nos haremos cuatro risas. Powell ha dicho que, como siempre, los cortes de tipo dependerán de la situación y de la inflación. Perfecto. Allora, este cambio de estrategia, obviamente, es una ruptura importante antes de la llegada de Trump, porque esto lleva a un paradigma que el mercado no agradece, ¿no? El problema de la inflación. Sobre todo hay que ver un poco también los miembros de la Fed, ¿no? Cómo ven eh, el target de la Fed, ¿no? Por ejemplo, 15 de 19 miembros de la FOMC consideran la inflación como un riesgo mayor respecto a todo lo demás. Claro, luego en un mes llegará Trump con toda la incertidumbre sobre
la politica fiscale, los aranceles. Y también hemos visto esos días, ya hemos visto la primera pelea Trump-Musk contra el Congreso sobre el famoso cierre, ¿no? El shutdown de la deuda. Se ha hecho una prórroga, me parece, de 3 meses, pero esto luego lo retomaremos, ¿no? No ese es el tema interesante. Allora, la primera cosa que notamos aquí, que Pavel ha dicho que es como un coche que va en la niebla. Cuando he escuchado esta cosa, luego porque me la he tenido que escuchar la conferencia con calma, me he puesto a reír porque la primera tontería que tenemos que inmediatamente notar que la inflación no es verdad que está repuntando, es una tontería grande como una casa. Tanto es verdad que el viernes, como habéis visto con el PC Core, ¿no? El dato que usa la Fed para medir la inflación ha salido a la baja, no ha salido a la alza. Como tal, aquí digamos que los medios de comunicación han puesto la mano en la marmelada, ¿no? Digamos así. Porque luego he escuchado tonterías grandes como una casa, es decir, que la Fed podría subir los tipos a medio y largo plazo. Io ovviamente por una questione tecnica he ido a pillar las proyecciones, digamos del famoso dot plot y también la votación. No hay un cristiano que ha dicho de la FMC que van a subir los tipos. Ahora, vamos a empezar a quitar un problema. Esto no significa que la Fed no ha dado una señal de alarma, cuidado, pero al tiempo. Hay muchas razones atrás de esta decisión que ahora vamos a comentar. Como tal, sobre todo empiezo con la inflación. La inflación está vista ligeramente al alza, y la ha dicho 2,5 a 2,1 no es nada, no ha dicho 4 o 5, ha dicho 2,5, que es nada, prácticamente la inflación está estable. Como tal, yo personalmente no he visto ningún problema en ese aspecto. La economía, que también he visto el dato del PIB y todo, no, el cuadro que tenemos delante en este momento no es un cuadro donde la economía tiene que subir los tipos. Que pues luego sí, riesgo de recesión, volverá todo, pero esto a su tiempo. Tenemos que ir por punto. Como tal, las previsiones por parte de la Fed, que es decir, en vez de 3 cortes que descontaba el mercado, han llegado a 2. En realidad sería hasta uno, imagínate, con lo que está con los Fed Funds, ha llevado a toda esa problemática que hemos visto. Como tal, aquí entra otro problema. El otro problema que la mayoría no desconoce, porque tenemos que hablar del mercado Forex y luego pasaremos a la parte política. Allora, todo el mundo habrá notado una cosa, que a partir de la mitad de octubre el dólar se está disparando, ¿no? Antes de la elección de Trump, el famoso Trump Trade, hemos visto el dólar dispararse. La mayoría, obviamente, viendo un gráfico, dirá que esta subida es vertical y es muy complicado que se invierta. Ma el problema que muchos no han entendido es que la divisa no funciona de esta forma. Aquí sale una de las objeciones a que la Fed no vaya a cortar los tipos. Cuando hablamos de divisa, sabemos perfectamente que una divisa no puede ni bajar ni subir demasiado tiempo. Si pillamos un gráfico del euro dólar, notáis que en los años el euro dólar ha tenido momentos de super caída y super subida, pero luego siempre se ha reequilibrado. Y como tal, una de las cosas que un banco central siempre hace es mantener en equilibrio a largo plazo la divisa, de lo cual tiene que poner mano y controlar. Como tal, una divisa respecto a una acción o a otro instrumento, cuando tiene movimiento tan pronunciado, parece increíblemente difícil que esto pueda cambiar, pero esto cambia porque los bancos centrales tienen que hacer sí o sí un trabajo de reequilibrio y aniquilar esta subida. De esto ya hemos dicho cómo pasará esto, pero antes de recordarlo, tenéis en cuenta una cosa, es decir, em, el dólar en este momento tiene este tipo de tensión debido también a una problemática de cómo se comportará Trump con todos los países
con lo cual quiere poner aranceles. Trump yo creo que hará una política un poco de presión, pero no será durísimo, intentará todo el mundo que se tiene que conectar con él tiene que encontrar un acuerdo. A medida que esos acuerdos sean equilibrados, el dólar empezará poco a poco a bajar, porque además Trump no quiere un dólar demasiado fuerte. Al principio es positivo, pero con una política proteccionística no lo es. Como tal, tiene que equilibrarse poco a poco. Y aquí entra otro problema que muchos no han entendido. Por ejemplo, yo me he ido a estudiar todos los rallies del dólar y desde el año 2000. Y lo que he visto es que hemos tenido 5 rallies de 8 semanas del 7% o más. Y otro 5 similar a esto, ¿ok? Como tal, la caída después de un extremo de 6 meses normalmente se acerca a un 2% y después de 12 meses del 4,8%. Es decir, prácticamente el rally se va cortando más de la mitad en menos de un año normalmente. Esto es un poco una cosa que tenéis que entender como movimiento extremo de una divisa, ¿ok? ¿Qué significa esto para nosotros? Porque aquí viene el problema importante, que luego esto lo retomaremos el año que viene, tenemos tiempo, pero ¿qué significa por el trend del mercado de valores y de la cripto? Porque esto está conectado. La subida del dólar no es solamente debido al éxito de Trump, ma proprio esta perspectiva de un futuro hecho de un Trump anti-europeo y un presidente que llevará a destrozar mucha economía. ¿Ok? No sé si habéis leído, por ejemplo, la Unión Europea está tomando como puede medida, están cercando se está acercando a cerrar un acuerdo con el mercado Mercosur, ya en todo el mercado de la América Latina, para quitar los aranceles, porque sabe perfectamente que si Trump le pondrá problema, tiene que tener mercado donde puede moverse en manera un poco más tranquila, ¿no? Como tal, si Trump, como he dicho antes, va a crear una pesadilla con esta ley sobre el arancele, creará una presión enorme a la economía europea. Y aquí llega lo que yo ya he nombrado. El Banco Central Europeo está obligado sí o sí a cortar los tipos. Pero el problema que la Unión Europea no hará uno o dos cortes. Yo creo que llegarán a ser hasta cuatro o cinco. O si harán menos, serán muy grandes. Y esto obviamente llevará no solo un problema, digamos que servirá un poco a sostener la economía más temporalmente, pero llevará una consecuencia importante. Cuando cortamos los tipos, sabemos perfectamente que los rendimientos del bono del país que corta los tipos caen. Como tal, si la BCE empieza a cortar, llegará seguramente a un punto y medio, bajará los tipos hasta un punto y medio, imagináis, y no solamente dos, como dice, yo creo que lo harán más. Entonces, si el bono alemán, por ejemplo, daba un 2,5, ahora llegará a dar muchísimo menos. Y aquí entra el juego de equilibrio. Esta es un poco una ley, digamos, de la bolsa que muchos desconocen, pero la tenéis que saber. ¿Cómo se mantiene en este punto en equilibrio? Si la Fed no corta los tipos y la BCE lo hace, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Si la BCE cortará 4 o 5 veces los tipos en el 2025, llevará a la baja también los rendimientos de los bonos americanos. Ahora, o sea, ¿cómo es posible esta cosa? Ahora, todo lo que dicen que llegarán las subidas de tipo en América, no han hecho las cuentas sin el dueño del restaurante. ¿Por qué? Porque no tienen en consideración la ruina de los tipos europeos. Cuando los tipos a largo plazo en Estados Unidos empezarán a bajar para reequilibrar el euro y el dólar, Powell tendrá que hacer solamente una cosa. Tendrá que seguir haciendo corte de tipo. Y como tal, todos los activos volverán a subir. ¿Por qué he dicho esta cosa? Porque es importante, ¿no? Siempre me hablado de una orquesta del Banco Central, ¿no? Y aquí viene un problema que muchos no han entendido. Una de las primeras razones por lo cual Powell ha dicho esto es conectado con un grave problema que tiene el Tesoro americano. Nosotros le hemos nombrado otras veces esta problemática. El Tesoro americano necesita vender sus bonos
porque muchos tienen dudas sobre el futuro de la economía americana. El famoso TLT, ¿no? La compra de bono es un activo que no atrae más de tanto por tantas razones. Como tal, yo que como gobierno, ¿qué debo hacer? Te lo debo dejar atractivo. No es un caso que el bono americano se ha disparado ese miércoles 4,5. Calculando que actualmente la Unión Europea te da un 2, 2,5 de media, ¿no? O Japón te da un 1%. Pero si tú claramente buscas una cosa tranquila, ¿tú dónde vas a poner el dinero? En la mejor economía del mundo, claro. Tú dices, jolín, el bono de año me da el 4,5 al año. Pues, allí que le voy a poner el dinero. Que luego en 10 años no sé si te lo van a devolver, es otro discurso. Dejad esta cosa porque luego entramos en un campo muy minado, pero yo como todas las cosas las debo tomar al momento oportuno. Pero tenéis en cuenta que con esta maniobra Powell ha literalmente dado una enorme mano al Tesoro americano. Es verdad que la cuestión de la deuda, habéis visto, empieza a ponerse, aunque allí, vuelvo a repetir, ningún presidente quiere tomar ese tema porque tampoco le interesa, que cada uno hace su política. América es una economía basada en la impresión de dinero en la deuda. No es que ahora llega un problema que no existía antes, siempre ha existido. No es esto aún el tema de ir a retomar, será un tema también que puede crear problema en un futuro, o mejor dicho, creará problema, pero cada cosa tiene que encajarse. Es como un puzzle lo que tenemos que componer el año que viene. Por la primera vez tendremos que componer un puzzle. No podemos decir si el mercado sube o baja, tenemos que componer un puzzle. Y aquí llega el problema que muchos no han entendido. Es decir, nosotros hemos visto Powell actuar de esta forma por también otras razones. Porque claro, vosotros me habéis dicho, ¿cómo es posible? Que yo cuando vi la caída, en realidad, ese tipo de caída tenía una componente que a mí, porque claro, te ha pillado un poco de impacto. Nadie se esperaba una caída así. Yo una cosa así realmente me la esperaba en enero, antes que llegaba Powell. Pero en realidad luego he pensado, este es más positivo que yo pensaba. Mejor ahora que después. Mejor ahora que Mejor, después. claro. Pero ¿por qué ha pasado esto? Cuando veía la forma que caía, no eran venta, eran venta masiva, mas se veía proprio que era un movimiento técnico. Y le intentaría explicar el por qué. Ok, vamos a dar una estadística porque la reacción del mercado tiene récord. Primeramente, la caída que ha hecho la Standard Poor's ese día ha sido la peor, es decir, ha sido la peor performance del S&P en una reunión de la Fed desde marzo 2020, cuando, si te recuerdas, Alberto, tuvimos un corte de emergencia, ¿no? Durante la pandemia. Y luego el mercado se disparó. Aquí hemos tenido, esto es justo decirlo, el movimiento del 3% en un día donde habla Powell no se veía desde 4 años. Solamente 20 títulos del índice han cerrado en positivo, 20 sobre 500, imagináis. El Russell 2000, que era, digamos, debería ser las estrellas, ¿no? La estrella de la small cap, ha caído del 4,4% ese día. Y es la peor caída desde junio de 2022. Los rendimientos de los bonos han subido, como habéis visto. Ha sido el movimiento más marcado, imagináis, en una reunión de la Fed desde el 2013 por el bono de esta. ¿Veis cómo Guau. todos se encargan la cosa? La volatilidad, obviamente, sí, el VIX está dando, también debo dar una nota sobre esto. Ha llegado a cuota 28, que es el nivel más alto desde la famosa caída con el carry trade japonés, de los yen japonés del 5 de agosto. Aquí hay un problema. Y aquí Entonces empieza, el dinero se fue en 2 horas desde la se bolsa, quemaron, desde el SP hasta los bonos, exacto, todo se directamente. arrastró todo. Fue una transferencia de dinero, porque eso hizo que Eh, también el bono se fuera para arriba. exacto. Aquí empiezan los problemas. Empezamos con el VIX. ¿Cuál es un punto de alarma? Ahora os aviso, no va a ser un paseo el mercado. La próxima 2 o 3 semanas hay que tener mucho cuidado. Nos explicamos. Dejad un momento, a muchos me han mandado análisis cíclica, el ciclo a 25 años. Quitarle un momento fuera esta cosa. Vamos a ver los hechos. A mí no me gusta hablar con previsiones de un instrumento porque me puede equivocar. Y al contrario, debo ver realmente lo que están haciendo los operadores.
Primeramente invitamos a ver el último artículo escrito el domingo en el Periscopio, donde he puesto los posicionamientos de los operadores antes de Navidad. Esto va a ser útil para ver cómo se están posicionando. Por eso no voy a retomar el tema, porque sí, así lo vais a leer, porque los artículos que escribo cuestan mucho trabajo y como están a vuestra disposición gratuita, por lo menos un like. Hemos empezado también a hacer un poco el marketing, un like, un comentario, son siempre agradecidos. Pero una cosa importante es la velocidad que ha hecho el VIX. ¿Ok? Esto prácticamente, cuando vemos este movimiento repentino, es decir, respecto al Standard Poor's, el movimiento ha sido demasiado marcado. Se dice que es un mercado sobreinvertido. Esto pasa cuando tenemos niveles muy bajos de liquidez. ¿Por qué? Prácticamente los operadores han puesto tanto dinero en esas 3, 4 semanas, es decir, no es que no tienen más, tienen que reestructurar. Tienen un nivel de liquidez que está inferior al 4%. Si bien habéis leído en alguna análisis previa, siempre en el Periscopio, había avisado que el mercado tenía algo que no encajaba. Por ejemplo, los operadores estaban súper largos, está hablando de todo, retail, fondo, todo, toda la clase, sin ninguna cobertura. Para ver cuando el mercado está demasiado expuesto y apalancado, obviamente, con futuras opciones, es suficiente que uno va a ver la pareja que se llama call put y notará que el valor de cubrirse antes del día 18 era prácticamente mísero, no valía nada una cobertura. Y allí es cuando te tiene que preocupar. Y Algo obviamente está no me lo pasando. esperaba ese día, que lo sepáis. Lo he dicho desde el principio, no se puede prever todo y no se puede estar preparado a todo. Pero luego he entendido bien lo que ha pasado y ahora lo estoy intentando explicar con calma. Prácticamente, ¿qué vamos a deducir de esto? No, que el mercado ahora va a invertir y vamos a tener la inversión a largo plazo bajista. Para llegar a esto necesitamos muchísimas más piezas, pero una cosa va a pasar ahora. Y aquí llega lo que había dicho ya también en una entrevista, le había dicho el desafío del 2025. Prácticamente con esta situación, cada caída del mercado, porque recordáis una cosa, y esto lo he escrito en el artículo, los operadores porque, digamos, mejor lo explico así. Antes de la caída con Powell, el Dow y el Russell estaban cayendo cada día. Lo único que subía era el Nasdaq con el S&P. ¿Sabéis por qué? Porque el dinero va siempre allí, en los magníficos 7. Siempre. Y claro, como una mínima oscilación destroza todo. Vamos a ver, un ejemplo propio fantástico para que entendáis. El miércoles 18 Tesla pierde más del 8%. ¿Sabéis por qué? Yo por esto odio ese título. Que luego todo el mundo me tache que soy tonto, que no lo compro. Y me explicamos el por qué. Ese día yo estaba empezando a ver, porque he llamado a un amigo mío que trabaja muchísimo con las opciones y veía un movimiento raro en el precio y me explica que la cantidad de opciones que tenía los traders retail era una cantidad abrumadora. Ahora explicamos por qué esto ha creado esa caída. Cuando vosotros compráis una opción, el market maker, que es enorme, un grande banco como JP Morgan, lo que te da la liquidez. Entonces, si sigue subiendo el precio, para no perder dinero, ellos tienen que, se dice, comprar el subyacente. Se llama delta en este caso. Pero ¿qué pasa? Tú compras la opción, no te cubre, tú compras y ya está. Del momento en lo cual un peo llega en el aire y hace ¡shu! Dice, ay, qué puf, cae un pelo. ¿Sabéis por qué la caída de Tesla ha sido tan fuerte? No por la venta. El market maker, cuando ha empezado a caer el precio de Tesla, llevando la liquidez de esta opción, ha tenido que vender todo. Si no perdía más dinero de todo, ¿me entiendes? Y para cubrirse ha tenido que vender y esto amplifica la caída. La llamamos el long squeeze y al revés de los short squeeze, es decir, se amplifica aún más el movimiento porque había un exceso de exposiciones sin cobertura. Por eso Tesla, que todo el mundo decía 500, 500, ¡bam! El precio ha llegado a 400. Os aseguro que
La mayoría allí se ha quemado. ¿Sabéis por qué no compro Tesla? Porque más del 40% del título está en manos de los retail. Esta es la razón. Yo no voy a estar en valía de esos vientos. Sí hay oportunidades, pero me habéis entendido que este en un día ha perdido casi $100 ese título. ¿Sabéis que en un término de una inversión a largo plazo, una tontería de este tipo, el daño que te hace? Oh, Pues sí, claro. volverá tranquilamente a $500, no os preocupéis porque tanto sabemos cómo funciona. Pero esto lo tenéis que tener, ¿entendéis por qué estoy diciendo estas cosas? Aquí llego al punto clave, la primera espina que nos molestará el año que viene. Premisa, nunca voy a decir que el mercado va a ser bajista este año. A menos que no tengo señales clarísimo, rotura de ciertos niveles, yo nunca diré que el mercado del 2025 va a bajar, olvidarlo. Pero una cosa ya la tengo clara. Y por eso el miércoles me estudié todos esos movimientos. Si yo tengo una volatilidad de este tipo, disparadora, mucho apalancamiento, muchas posiciones, siempre en los mismos títulos, ¿qué va a pasar según vosotros? Una caída mínima de alguno de estos títulos o una ligera venta general crea una crisis de liquidez instantánea. Porque en este momento aún no está entrando la liquidez que está aún fuera de los fondos monetarios. Como tal, el VIX veréis que se va a disparar de repente. ¿Y esto qué lleva? Si cuando el mercado cae no se pone más liquidez, porque no hay reserva en este momento de efectivo, entonces se crea un riesgo estructural muy alto. Vuelvo a repetir, el colapso de la bolsa no puede ser una cosa inminente, pero cada caída se convertirá en un pánico. Es decir, lo que habéis visto el miércoles no será ni la primera ni la última vez. ¿Ok? Aquí viene lo hecho porque Buffett tiene tanto efectivo. Alguien dice que está equivocado, muchos dicen, ¿por qué no podemos culparlo? Es muy sencillo. No es que Buffett es estúpido, pero tiene una filosofía un poco particular. Recordando que pero la última vez que hice esta cosa, antes de la crisis del 2008, él empezó en el 2006 a ponerse en liquidez. Y la crisis llegó 2 años después. Si calculáis que yo os he dicho ya más de una vez que el punto clave de la década será entre el 2026 y el 2027, podemos tranquilamente decir que entre altibajo el 2025 aún tendrá una espalda fuerte de los bancos centrales de la América y de la liquidez. Y podemos decir tranquilamente que pueden aún dar nuevo máximo histórico por un cierto tiempo. El 2026 será otro año. Pasando de nuevo a Powell, hemos hablado del dólar que se ha reforzado al nivel más alto del 2028. Bitcoin ha perdido un 18% aproximadamente. Prácticamente todo el mundo ha dicho se acabó. La Fed dice que quiere mantener una estrategia conservativa. En realidad no es nada de todo esto, ya lo he explicado. Y además porque eh, Powell ya le ha cantado Trump le ha cantado la mil maravillas. No sé si habéis visto en Twitter. Ya ha llegado la cheta, ¿no? Ha empezado ya a darle caña, ¿ok? Como tal. No creo en ninguna estimación, esta es mi opinión. Las estimaciones de la Fed la podéis encontrar en la página web. Inútil que repito cosas que podéis encontrar en cualquier sitio. No son verdaderas. Esta ha sido una maniobra puramente política y además, porque el mercado tenía unas posiciones que se tenía que limpiar. Mejor que la han hecho ahora. Ahora sí que llegará el partido enorme, porque la mayoría me dirá, y esta es la pregunta del millón, ¿ma esto es lo que hemos visto el viernes es un rebote o vamos a seguir cayendo? ¿Ok? Obviamente, para ¿Recuperaremos, contestar, ¿eh? recuperará el mercado esta caída igual que la recuperó en agosto o estamos ante un escenario ¿Qué? diferente? Exacto. Aquí es la pregunta del millón, porque en realidad tenemos, eh, yo personalmente estoy a favor que esto pasará, pero será un percurso un poco más accidentado. ¿Qué quiero decir? Tenemos muchos factores que tendremos que estudiar. Primeramente, la evaluación el año que viene se prevé un aumento del factor del 12% por las compañías. Hicimos el análisis de la report season y que son muy, muy buenas por el año que viene. ¿Ok? Luego tenemos que ver cómo se van a posicionar los operadores, porque si sigue mucha liquidez en el mercado monetario,
tenéis que leer el artículo que he publicado el domingo, esto tardará un poco. Y obviamente, ¿cuándo van a entrar los operadores? ¿Ok? Como tal, la única cosa que yo tendré que hacer para seguir este mercado es ver cómo se posicionan los operadores. Claro que, repito, esto también es una cosa que bueno, Powell no lo dirá nunca. Yo estoy seguro que también la ha hecho para hacer un poco de limpieza. Porque los operadores estaban expuestos, el mercado no para de subir desde septiembre, Alberto, lo hemos visto. Antes o después tenía que llegar. Y es normal que se apalancan, y no estoy hablando de retail, yo estoy hablando de los operadores profesionales con apalancamiento alto, incluso hasta apalancamiento 20, alguien se pondrá a reír, más apalancamiento 20 en un fondo de inversiones es la muerte. No es una cosa pequeña, como muchos pueden imaginar. Se ponen a jugar con futuro y opciones, claro. Luego, en cierto punto, algo tenía que quitar, ¿no? Hacer un poco de pasar la escoba, como se suele decir, ¿no? Más el posición del operador en el mercado de acciones, ir a ver los gráficos, es súper alto y no cambiará. Tampoco el año que viene, porque no hay alternativa, ¿ok? Por lo que hemos tenido, obviamente, la caducación técnica. Estamos hablando de 6,5 trillones de dólares que se tenían que mover, uno de los niveles más altos de siempre. No el más alto de la historia, más uno de los más altos. Como tal, cuando hay la caducación de opciones, ¿qué pasa? Si es verdad que este ha sido un caso particular, pero muchos habrán notado que en muchas expiraciones, ¿no? El movimiento no son tan fuertes porque han puesto en comercio las famosas opciones que se llaman 0DT, que son como hacer day trading intradía, que son operaciones diarias. Esto permite una mayor reajuste y de esta forma el mercado está más equilibrado. Pero está claro que aquí en los últimos 2 meses y medio hemos volado tanto y tenía que ajustar las posiciones, un poco de toma de beneficio, porque ahora viene el final del año, etcétera. Y ese era el caso un poco de Tesla, que era una cosa alucinante. Y como tal, como el market maker, por ejemplo, con Tesla, tiene que vender el delta que ha comprado, es normal que luego la caída se amplifica a las estrellas, para no hablar de los ETF, que allí ha sido otro masacre, donde había todas las exposiciones siempre allí, ¿no? Los magníficos siete. ¿Cuál es mi opinión? Yo creo que esta semana estaremos bastante tranquilos, o por lo menos el famoso rally de Navidad que empezaría entre el 24 y el 26, acabaría el 2 de enero, para que entendáis, podría no llegar, más probable que el mercado se quede tranquilo, pero hay que tener cuidado porque aunque me espero pequeña subida y pequeña bajada, nada de importante, la situación podría cambiar de un momento a otro, ¿ok? Como tal, esto va visto como una maniobra política, va visto como una maniobra de limpieza de mercado y una maniobra para ayudar al Tesoro americano. Todo lo demás son charla, porque los números están contra de la Fed. Y los mismos números que ha publicado la Fed lo demuestra. También las tonterías que estoy escuchando, que esto es un fraude, en mi opinión, que es una. Estoy hablando de diario internacionales que escriben que la Fed va a subir los tipos. Esto es un fraude porque la Fed no lo ha escrito en su report, no está escrito esta cosa y no lo ha dicho. Un ejemplo me viene, yo por ejemplo, para estar seguro de lo que quería decir, he ido a ver, por ejemplo, las votaciones del Banco Central inglés que presentó, no cortó los tipos, que fue el jueves, si recuerdo bien, y ninguno de los miembros quería subir los tipos. Recordad siempre que hablamos de orquesta del Banco Central. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas situaciones? Primero, tenemos oportunidad, sobre todo en alguna materia prima como la plata, el Bitcoin, oportunidad para quien no ha entrado de entrar a precio bueno. Ahora, Ethereum, sobre todo, Ethereum, sobre todo, que Ethereum, tiene que llegar a Ethereum ha 5.000. retrocedido a precios muy interesantes para quien no había Exacto. O entrado, cuidado. exacto. Muchos de vosotros me dirán, esta es una locura, pero el mercado cripto tiene una volatilidad altísima. Sinceramente, eh, os había avisado que hemos hecho los cálculos ya. También en el Periscopio encontraría artículos donde yo calculaba que cuando estamos hablando de el último ciclo alcista
según la regla del siglo de 1064 días y pico. Eso caducará entre abril y octubre, yo os aviso, aún no hemos acabado. Obviamente, si entre marzo el Bitcoin no logra romper sus máximos, pues allí tendremos que hacer un poco de reflexiones. Si no sale el alt season entre enero y febrero, allí tendremos que empezar a tener cuidado. Pero volvemos al mismo punto. Si tú has comprado Bitcoin 90.000, yo lo dije, no es como haberlo comprado al menos a 60.000, porque de todas formas te llevaba un 80% a casa, al menos como un parcial. Las cripto necesitan una gestión muy, muy cuidadosa respecto a un mercado de acciones. Esto no significa que ahora he cambiado de idea, que la cripto no pueden subir, absolutamente no. De un día así no es suficiente para que las cosas cambien del día a la mañana. Pero sí, un riesgo hay, que lo aviso ya, la caída podría no haber acabado, ¿eh? Es decir, podríamos tener una caída al mejor de una semana estilo COVID. ¿Te acuerdas, Albert, en febrero cómo cayeron? Pa, 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 Podemos pa, pa, tener pa. una cosa así antes de hacer una super inversión a V y volar. El Bitcoin, por ejemplo, tiene un gap que cerrar, mas no en el mercado de exchange. Porque yo no miro Efectivo. más esas cosas, yo veo el futuro. El futuro tiene un gap que está abierto y es precisamente el gap del 11 de noviembre. Es un gap que está entre 80.000 y 76. Te aseguro que si el Bitcoin pierde el área del 89, tenemos la prueba que lo vaya a atacar con una velocidad y una agresividad, estoy seguro. No digo al 100%, más al 90%, que lo van a atacar con una agresividad creando un pánico brutal y luego hace así. ¡Opla! Por eso, quien aún no ha entrado puede aprovechar de la próxima semana para construirse una cartera. No es una invitación a hacerlo porque los riesgos ahora son más altos, pero vuelvo a repetir, hay que preocuparse, sí, porque algunas cosas están cambiando en términos de gestión de posicionamiento, pero es demasiado temprano para decir que la cosa ya se ha acabado, porque tenemos siempre que esperar que se sienta Trump y luego veremos. Dos, la Fed no va a subir los tipos porque sabe perfectamente que como sube el tipo, aunque sea de medio punto o un cuarto de punto, el mercado se desploma y no se va a recuperar más. Pero aquí no está hablando de un desplome de un 10%, ¿eh? Si la Fed cambia la política monetaria y dice que la cosa está mal, el mercado cae un 50-70%. Se acabó. Esto el cisne, ya lo he nombrado, ¿eh? Lo he nombrado aquí, lo he escrito en los artículos. Este es uno de los cisnes negros más para hacer una cosa así. La América tiene que ir en recesión. ¿Cómo va a subir los tipos cuando la América está a estos niveles? No hace nada, se queda quieta, temblando, porque está claro que la Fed tiene un apuro. Porque tú no puedes favorecer el crecimiento económico y mantener la inflación bajo. ¿Cómo hace esta cosa? La Fed se encontrará obligada a hacer algo, pero no puede subir los tipos, puede tardar el coste, pero no puede subir los tipos, porque si lo hace ahora, pues a menos que esto no lo quieren hacer porque quieren destrozar todo. Aquí vamos en el complotismo, no me interesa, pero es posible. Pero allí lo tenéis que saber, que la cosa empieza ahí. Ahora, para hacer las cosas bien, como siempre, en vez de disparar previsiones como locos, que no sirve para nada, tenemos un hecho que merece consideraciones. Recuerdo que el mercado son 2 años que ha subido sin parar. Bueno, es obvio que el 2025 tiene una alta probabilidad que la subida no va a ser como la de este año, será más contenida. De esto pero hablaremos otra vez, porque mi idea es que vamos punto por punto. Diré un poco, en mi opinión, cómo puede ir el año que viene. Estoy haciendo un poco de estudio, pero está claro que una cosa, aquí la puedo firmar ahora mismo y la deposito al notario. Esto estoy proprio tranquilo y seguro que vamos a estar en momento en el año con altísima velocidad de correcciones y momentos de pánico. Porque está claro que el movimiento de ayer, si lo veis por una semana, empezáis a sudar. Nadie va a estar tranquilo en esta situación, ¿eh? Eso lo aviso. El año que viene, lo que habéis visto el miércoles, será algo muy frecuente, propio Un par de porque, movimientos más como el del miércoles y ya eh, estamos todos sí, pero Alberto, acongojados. recuérdate, sí, pero al final esos movimientos, ¿para qué vienen hechos al final?
para hacer un poco de limpieza y comprar. Y continuar, sí, sí, sí. Ah, Sí, y el sí, sí. mercado tiene un paradigma fuerte porque tiene que vender. Entonces, el desastre llegará. Ma io he dicho que aún no estamos en este punto, sin duda, pero yo mi personal idea es que en un año y medio máximo tengo que empezar a vender poco a poco, a disminuir ciertas posiciones porque no serán gestionables, a menos que no me obligue el año que viene. Yo l'incognita la tengo a partir del mes de octubre. Luego, en la próxima puntada explicaré el porqué. Pero por ahora, lo que ha pasado, la verdad, ha sido mucho mejor que ha pasado ahora, porque si llegábamos con grande entusiasmo al vender allí, habría sido un poco peor. Luego tenemos otras cosas que tenemos que ver, el January Effect, como la primera semana de enero, si cierra positiva, la última, una cosa a la vez. Pero por ahora estos son los hechos. He ido a estudiarme todos los datos para no daros informaciones tontas, porque el cuento de hada que te cuenta un analista, un periodista, que no operan obviamente, no sirve para nada. Me he tenido que estudiar este movimiento porque he entendido inmediatamente la motivación, pero luego he descubierto cuál era la razón. Comunque han hecho un estrago brutal, ¿eh? Hay gente que ha perdido muchísimo dinero al ver este tema, proprio una cantidad espantosa. Esto debe servir de lección cuando nosotros en julio, ¿cuántas veces le hemos dicho el año pasado, el 2022, que cuando llega julio empezamos a ajustar la cartera? ¿Por qué? Porque te llega un día como esto. ¿Veis como lo de agosto también? Y luego se come 8 meses, un año de inversiones. ¿Lo veis? Que aquí no se trata de ser el mejor, pero sabéis que ciertos No, no, no. eventos se pueden prever hasta un cierto punto. Yo no tengo la bola de cristal y digo, Alberto, mañana cae el mercado, ¿no? Nada, Ahora he nada, visto nada. un montón de gente el viernes. Había dicho que el mercado cae, claro, a vez de decirlo, un día pillará, ¿no? Si tú todos los meses dices el mercado cae, un día eh, lo va a Hay una, pillar la previsión. Eso sí, eso lo hacen mucho por las redes sociales, ¿no? Se va a caer, se va a Claro, caer. Están así todo el año y justo el día que se cae, ya lo dije yo. Pero bueno, al margen claro. de esto, que tampoco tiene demasiado más que contar, más que se retratan ellos mismos, sí que es verdad que a nivel inversión, yo eso, Giancarlo, ya lo aprendí hace años, ¿no? El último euro, el último dólar, se lo dejo para otro, Sí. ¿no? El momento en el que tú vas construyendo una cartera y esa cartera te va dando rendimientos, pues hombre, guárdate una parte en el bolsillo, movimientos verticales en aceleraciones, en compras, sí, en movimientos verticales o en noticias que te dan. Ahí vete guardándote un poquito, ¿no? Porque tú no sabes qué día vas a tener un día como el miércoles que se te va todo, se te destruye todo el trabajo que has hecho en medio año, ¿no? Yo a final de Así que sí, noviembre desde había luego, desde luego. ya Yo, disminuido yo la nunca voy a buscar exposición. el último euro ni el último dólar, No, no, no. sino que es construir en zonas de compra e ir distribuyendo en zonas de venta y no vas a nunca a acertar el momento exacto, pero no hace falta, eso es lo bonito de la inversión, que no hace falta comprar en el mínimo y vender en el máximo, no es necesario. Así que eso sí que es una lección que yo aprendí hace bastante tiempo, la verdad. Yo lo que hago es, como siempre, Y en cripto igual, prácticamente vendo un poco y un la poco, liquidez la sí. empiezo a redistribuir, ¿sabes? Pero esta vez he vendido bastante, pero no demasiado porque aún no quiero salirme, no es tiempo de salirse totalmente aún. Pero estoy súper cubierto porque este tipo de ventas son súper peligrosos. Pues repito, chicos, iremos viendo poco a poco, pero no hagáis ilusión que la cosa acaba aquí. Esta es la única certeza que os puedo dar. Prepararos porque este año va a ser un surf, con la ola del mar. Así que no vamos de fantasía. Cuando la cosa era tranquila, yo el 2023 me habéis visto muy tranquilo, el 2024 muy tranquilo. Ahora estoy tranquilo, pero con un ojo un poco más abierto porque si me van a hacer corrección en una semana del 20%, es difícil, pero puede pasar. Allí me va a hacer un estrago a mí también, entonces hay que gestionarlo. Pero repito, por ahora no ha cambiado absolutamente nada. Era un evento debido. A partir de allí veremos la evolución de todo. Y por otra información ya tocaremos algo más la semana que viene porque el 27, recuerdo, esto es importante Alberto, y podremos comentarlo, el 27 para quien no lo sepa,
ya que obviamente Bitcoin y Ethereum tienen su propio futuro y tienen su cotización oficial en la CME, la caducación del Bitcoin y del Ethereum será el día 27, prácticamente el último viernes de cada mes. Ese día veremos si el Bitcoin hará un estrago más a la baja o puede invertir. Y de esto luego hablaremos el lunes porque el viernes quiere echarle un ojo, aunque una buena parte de exceso ha sido eliminada, Barrido. pero barrido, digamos así, pero aún tiene margen para bajar el Bitcoin, ¿eh? Pero de Bueno, esto lo pues hablaremos la semana que viene. en la semana que viene, último martes meeting del año, estaremos aquí en directo, día 30 si no me confundo. Sí, Día exacto. 31 mejor dicho, día 31 Ah, efectivamente, no, era el el día 30. 31. No, no, el 30, Sí. Albert, el 30. Sí, sí, el Bueno, 31, perdón. martes treinta y Tienes uno razón. Perdón, estaremos perdón, aquí a me las 6 confundí. de la tarde haciendo una recapitulación del año, viendo qué nos depara 2025, hablando de esta situación de Bitcoin, del futuro de Bitcoin, de cómo, de qué movimiento ha podido hacer para final de año con este cambio de contrato y bueno, pues seguro que hacemos primero una recapitulación y un análisis de lo que nos puede traer el nuevo año bastante interesante. Así que os emplazo a todos a que lo veáis, pues quizás antes de tomar las uvas, ¿no? De Nochevieja, o si no, Exacto. incluso el día siguiente, para tener esa visión de 2025. ¿Alguna cosa más, Giancarlo? No, por ahora no, estaba muy interesado a estudiar la temática, que es la mayoría de las personas se ha asustado mucho o no ha entendido bien lo que ha pasado, ¿no? Te repito, como yo también, yo creo que es la única vez este año que he tenido un agujero negro en la mente por más de media hora, no he entendido, era una cosa que yo no entendía, te juro, no, no, ma, yo no tengo, no me avergüenzo porque quien dice que sabe todo de la bolsa es un mentiroso. Hay momentos que hasta el más experto se pierde. He tenido 30 minutos como un blackout. No entendía por qué caía así. Luego me ha venido en mente una cosa que me ha venido en mente porque he visto algunos títulos y ya he entendido todo. Pero en ese momento uno operaba, pero digo, pero esto ¿por qué está cayendo así? Algo no me encaja. Luego entendí el problema, no tanto porque Powell ha dicho que corta menos, no era esto. Porque muchos no habrán notado una cosa, Alberto, y concluyo. La primera vela roja no se ha presentado a las 8:30, hora española, cuando empezado a hablar Powell. Si tú has visto bien, la primera vela roja la han hecho a las 8. Es decir, cuando ha salido el dato de los tipos, lo sabían ya. Estaba ya todo preparado, ¿me entiendes? Y allí, cuando yo luego he dicho, ah, porque el primer corto lo he pillado bien, pero cuando empezó a destacar, y digo, pero ¿por qué se cae así? Si este tío no está diciendo nada que no. Digo, madre mía, que. ¿Entiende cómo le han hecho la trampilla? Mira cuando en el gráfico se ve todo, pero hasta el más experto se equivoca. Yo he tenido un Sí, sí, sí. momento que no he entendido nada, ¿eh? Porque un movimiento así, de verdad, no lo veía desde marzo 2020. Porque si habéis visto toda Yo, la reunión de la Fed, este año han sido propio tranquila, incluso muy algunos no se tranquila, sí, podía sí, poco sí, sí. operar. Pues de Yo repente estaba dije, pero alucinado esto con el qué movimiento. Estaba alucinado, no comprendía ¿qué nada. es esto? Exacto, sí, sí. No, no, yo lo admito porque no tengo nada que Y veías luego avergonzarme. el Dow como caía, brum, y veías el No, Nasdaq, El ¡oh!, Dow ya estaba es cayendo, el Nasdaq, el S&P sobre todo. Ay, sí. retrocedía 300 puntos y otra vez, ¡brum!, para abajo. Eso fue Ningún una cosa sentido. alucinante. Bueno, Pero un par de cosas bonitas al final del día la hice. Porque tú sabes que yo soy una cabeza loca. Identifiqué los puntos exactos donde comprar y me puse a comprar 10 minutos antes del cierre y me lo uf, llevé después del cierre. Me pillé un revolcón del Nasdaq, que pues me iba a pillar el peor. Me subió tipo 80 puntos. Así, ¡fu! Pero estas son locuras propio absoluta. Y digo, que a veces digo que no soy normal cuando hago estas cosas. Porque era una sorta de venganza, porque he dicho, porque la última media hora, si habéis visto, ha sido todo recuperada. Esto ya tiene que salir. Estos son toda compra, decía yo. Pues luego cuando vi el cierre, digo, "Como mañana verá". Porque el jueves han hecho el juego que seguían cayendo. Ayer había la trampa. Cuando ha salido el dato, por eso el viernes esperé la abertura y ha sido una fiesta. El viernes ha sido una fiesta. Comprar, puf, lo dejé allí 2 horas. Le cepí una maravilla. Pero ¿veis cuál es el problema? Esto lo puede entender solo un trader.
Estos momentos cuando te hacen crecer, porque dice, mira, he descubierto ya una forma como van a actuar el año que viene. Punto. Eso ya tengo preparado el cartucho cuando veré un movimiento como lo del miércoles. Inmediatamente corto sin pensar y lo dejo ahí. Suele pasar, pero está Y bien. dejar correr. Sí, sí. Exacto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Giancarlo, gracias como siempre por toda la información. Tenemos mucho que estudiar esta semana también. Estaremos de vuelta Sí. el martes 31 con el cierre del año aquí en el Martes Mi Trading y con XM como nuestro patrocinador. Gracias a todos, que tengáis unas felices fiestas, feliz Navidad. Giancarlo, disfruta mucho Lo con la mismo. familia también y nos Luego por vemos verse. la semana que Te- viene. Gracias a Yo todos. tengo Adiós. adiós, que tengo una sobrina nueva ya que me ha nacido ayer, así que Bueno, no tengo lo he que dicho. disfrutar. Enhorabuena. Se llama Azzurra, que es un nombre italiano muy bonito, que una sobrina italiana sería azul, el color azul, Ajá. pero en Italia se usa la palabra, es muy bonito como nombre, nos gusta mucho Azzurra, ese da a la mujer ese nombre y a la niña y es muy, muy bonito. Así que en mayo la veré, pero ahora no está en Italia, no puedo ir. Así Bueno, que ya veré. siempre es una Pues nada, alegría para la familia, hombre, desde luego, y cuando más en Navidad. nace una vida, claro que es una alegría. Eso sí que hay que festejarlo siempre. Ah, ni Eso nada, es. Alberto, gracias y a la próxima, el martes.